Namaste Supervoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Megui de meguicabrera.com, la web, el blog, las redes sociales en las que hablamos de voz, locución y técnica vocal creativa, además de yoga, meditación y bienestar para la voz. En el vídeo de esta semana te traigo el paso a paso que yo misma empleo en mi día a día como locutora de publicidad y actriz de voz desde mi cabina, desde mi estudio de grabación, para crear las locuciones que preparo para mis clientes en España y en el mundo. El proceso para preparar el guión audiovisual para ser leído, para ganar legibilidad, para facilitarte a ti la lectura y para ganar en conexión con la audiencia, para quedar bien atrapada en ese mensaje que tú estás proyectando a través de la voz. Estoy entusiasmada con este vídeo porque sé que puedes usarlo tú, si eres voiceover como yo, para analizar el guión audiovisual que debes locutar, pero sé que también puedes emplearlo tú si locutas, interpretas o comunicas ante un micrófono, una cámara o tu audiencia, leyendo en voz alta un guión, un texto, para un discurso, para una presentación, incluso para la presentación de tu podcast. En este vídeo te voy a hablar de dos cuestiones: cómo afronto yo el texto, cómo lo hago mío en el primer momento, cómo hago la comprensión lectora inicial, cómo lo preparo en definitiva, y luego una parte más práctica en la que te vas a venir a la pantalla de mi ordenador y juntos vamos a hacer el paso a paso, frase a frase de cómo yo marco los grupos de palabras, cómo doy intención a determinadas expresiones o a determinados conceptos que deben ser enfatizados de forma especial para que el mensaje gane naturalidad, realidad y conexión. Muy bien, lo primero que yo hago cuando recibo un guión por email, que es la vía que habitualmente utilizan mis clientes para contactarme y para contratar mis servicios, lo primero que hago es analizar el proyecto de forma general, de forma holística, de forma integral. ¿En qué medio se va a difundir ese proyecto, ese vídeo, ese spot, ese e-learning, ese tutorial, esa narración? ¿Es para televisión? ¿Es para radio? ¿Es para internet? ¿Es para una intranet de la empresa? Si es para radio, hago el ejercicio empático de ponerme en el lugar de la audiencia. Generalmente escuchamos la radio haciendo otras cosas, por lo tanto, mi voz debe atrapar muchísimo más la atención de la audiencia, del espectador o la espectadora, porque tiene su atención en tres cosas a la vez. Por lo tanto, debo ser muchísimo más clara al proyectar mi mensaje y al atrapar y captar su atención. Cuando alguien está viendo un spot en televisión, está o tomando un café en un bar, o tranquilamente en el sofá de su casa, o comiendo o cenando con su familia. Por lo tanto, por lo general, el ambiente es mucho más relajado, mucho más tranquilo. No hace falta que tenga un nivel de energía hiper mega extra elevado, a menos que sea una decisión del cliente lanzar su mensaje así o crear, según la creatividad de esa campaña de publicidad, su mensaje, pero por lo general va a ser como más pausado, ¿no? Como más de tú a tú, porque he entrado en tu casa. Estamos en un ambiente familiar, cómodo, cercano, próximo, y así es como me debo aproximar a ti. Esa locución, ese proyecto audiovisual se entrega por internet, es un vídeo para YouTube. ¿En qué momento lo va a ver mi audiencia? ¿Va a ser un anuncio en pre-roll? ¿Sí? Antes de visualizar otro vídeo que ha buscado, o va a ser un vídeo que específicamente encuentra en el canal de una marca, de un cliente, de una empresa. ¿Tiene toda su atención puesta o está caminando, paseando por la calle, está en mitad de su trayecto en un medio de transporte, está esperando en la cola de alguna tienda, sí, con sus auriculares a su turno? ¿Dónde está o dónde puede estar? Ese trabajo de locución es para un curso de una empresa que debe formar en un determinado tema a sus empleados, a sus empleadas.
¿Es un curso obligatorio? ¿Debe ser más amable, más agradable a la hora de entregarlo? ¿Es un curso por el que están súper mega motivados y no hace falta poner demasiada energía? El guión utiliza un lenguaje que ellos emplean en su día a día, que conocen perfectamente, es una temática absolutamente desconocida para ellos. Puedo decir, contar, explicar ese mensaje de forma más ágil y dinámica, o debo ser más pausada para que los ítems, ¿sí?, cada mensaje, cada frase sea masticada, digerida, tranquilamente analizada, recibida por la audiencia. ¿En qué medio se difunde ese proyecto audiovisual? ¿En qué medio se va a escuchar ese guión? ¿En qué medio se va a escuchar mi voz? Es un tema que considero que es muy importante y al que se le presta por lo general poca atención. Y no quiere decir que tu voz deba cambiar al 100%, pero sí tu intuición, desde qué lugar lo explicas, desde qué lugar quieres ser percibida, comprendida, ¿sí? Escuchada. Otro elemento que suelo tener muy en cuenta cada vez que locuto un trabajo es cómo ese producto o servicio o idea va a impactar en la vida de las personas, cómo va a transformar su trabajo, cómo va a mejorar sus vidas. Estoy hablando de una nueva aplicación que pueden instalarse en su móvil. Estoy hablando de un nuevo producto que puede facilitar un proceso en su trabajo en la oficina. Estoy hablando de una cuestión de ocio, de una fiesta, de una exposición en un museo. Estoy hablando de un lanzamiento de una tienda, una oferta, unas rebajas, una promoción. ¿Qué hablo? Desde este lugar me debo situar. Es muy interesante también hacerlo desde este punto de vista, ¿no? ¿Cómo impacto a la vida de las personas? ¿Cómo las transformo? ¿Cómo las elevo? Yo y este producto, idea o servicio del que hablo. ¿Cómo el contenido del guión les inspira a tener una vida mejor? Y eso va a dar matices muy interesantes y nuevos en tu voz. Luego analizo el contenido del texto propiamente, las palabras. Hago una comprensión lectora profunda y empática. ¿Qué cuenta el guión? ¿Qué palabras usa el guión? ¿Son más específicas? ¿El lenguaje es más coloquial? ¿Qué emociones toca este guión? ¿Qué emociones debo tocar yo? ¿Transmito información pura y dura? ¿Debo mover a la audiencia, al público, a hacer una acción? ¿Transmito una filosofía de día que conecta con ellos o con ellas? ¿Cómo resuena ese mensaje en mí? ¿Qué me dice a mí particularmente? ¿Qué puedo yo aportar a ese texto? ¿Cómo resuenan en mí esas palabras? ¿Cómo las decodifico yo según mi historia, mi background, mi contexto social, cultural? ¿Qué me dicen a mí? Y a partir de lo que me dicen a mí, ¿cómo puedo transmitir ese mensaje? Son palabras que invitan a la acción, son palabras que invitan a la reflexión, son palabras que conectan a una comunidad, son palabras muy técnicas que invitan a hacer un paso, luego otro, luego el siguiente. Son textos hiper mega científicos que necesitan ser comprendidos por el público general, o sin embargo me dirijo a un público muy específico que conoce la materia muchísimo más que yo. Otro elemento que suelo usar para conectarme más y mejor con el texto es ver qué tipo de voz puedo usar. Si una más aguda, más activa de cabeza, o una más de pecho, más inspiracional, motivadora, de corazón. Tengo que interpretar un papel de narradora, de testimonial, mucho más joven, dinámico, activo, auténtico, espontáneo, o quizá debo ser más adulta, la voz de la experiencia, que observa todo desde la distancia y explica desde la absoluta experiencia y desde el absoluto conocimiento. ¿Dónde estoy yo? ¿Más dinámica? ¿Más pausada? Son elementos que también me llevo al análisis del texto y a la interpretación para que suene, por supuesto, mucho más real, mucho más conectada, mucho más auténtica. Y habiendo llegado a este punto del vídeo, te invito a mi pantalla. Vamos a hacer un análisis de un texto real que he recibido esta misma semana y que he trabajado y que he presentado a mi cliente.
sobre unos vídeos formativos para pacientes que debían participar en un estudio clínico. Se les debía explicar qué es el efecto placebo, qué es el grupo de control dentro de un estudio clínico y cómo les afectaba a ellos en su proceso, en su participación en este estudio, como te digo, médico. Muy bien, pues por aquí estoy desde el circulito para hacer el análisis del texto, la lectura comprensiva juntos, para que tú puedas ver el paso a paso de cómo yo adapto y analizo ese texto para hacerlo más legible, para mostrarme más explicativa, más real, más auténtica y conectar de forma más genuina con la audiencia. Vale, ¿de qué trata este texto que tenemos en pantalla en este momento? Es uno de los trabajos de locución que he realizado esta misma semana para uno de mis clientes, una de las productoras internacionales con las que colaboro. Este vídeo es uno de los 5 de este proyecto en los que una empresa farmacéutica explica a posibles pacientes participantes en un estudio clínico las causas y consecuencias de formar parte de él. Por lo tanto, estamos hablando a un público no especializado en la materia ni médica ni científica. Estamos hablando con afectados de una enfermedad que puede que tengan una cierta ansiedad respecto a los síntomas que están viviendo, padeciendo, sufriendo, y les necesitamos explicar cómo participar en este estudio puede mejorar sus vidas o, sinceramente, cómo en algún aspecto podría hacerla empeorar, porque los medicamentos que están en fase de investigación en un estudio clínico pues no tienen todos sus efectos contrastados en este momento. Precisamente por eso se hace el estudio clínico. Bien, vamos a pasar a pantalla completa para que tú veas el proceso que yo hago para analizar el texto, para hacerlo más legible y para, como te digo con mi voz, mostrar más naturalidad, más conexión con la audiencia, que al final es lo que buscamos, ya sea en un proyecto audiovisual o ya sea en una presentación en público que tengas que hacer presencialmente, cara a cara con tu audiencia. Pues perfecto, aquí tienes la pantalla completa de este vídeo, de esta locución, de esta voz en off, que debemos localizar al español de España, la versión original, como ves en esta columna, está en inglés, y este es el texto en castellano. ¿Qué es lo que hago yo? Inicialmente veo que este texto tiene las letras a un tamaño muy pequeño, al menos para mí. Y ya con mis 41, pues se me hace demasiado pequeño el texto. Necesito esforzarme demasiado para leer y todo ese esfuerzo que estoy empleando en decodificar el mensaje y leerlo está restando, pues quizá credibilidad a lo que estoy yo locutando, ¿no? A través de la voz. Entonces, lo primero que hago es seleccionar esa parte que voy a locutar con mi voz. Cambio el tipo de letra para hacer el texto más legible. La que a mí me encanta usar es Verdana, es una de las más legibles que existen en todo el abanico de tipografías que existen. Es del grupo sans serif y es mega legible, como te digo. Luego lo siguiente que hago es aumentar el tamaño del texto, porque es algo para mí, es algo que debe facilitar mi lectura y hacer que el input y el output de mi mensaje pues, sean sencillos, claros, rápidos. Necesito leer de forma muy dinámica el texto que tengo delante de mí para poder trasladar el mensaje con la energía que deba en cada momento. Por lo tanto, me voy a poner las cosas fáciles. Veo el texto más grande, pero aún así, no sé si tú lo detectas, se ve como una mancha, ¿no?, de texto que hace que todavía, aunque el texto se vea más grande de tamaño, eh, deba fijarme, ¿no?, ahí demasiado, palabra a palabra. Por lo tanto, voy a párrafo. Y el interlineado lo selecciono a 1,5. Fíjate que de repente, ¿no?, el texto se percibe de otra forma, ¿no? Hay más espacio entre las líneas, entre las frases. Fíjate, ¿no? Aquí tienes la comparativa de una columna, la columna del texto al inglés, al texto en español. Cómo de repente gana, ¿no? Es algo que tú fácilmente puedes hacer trabajando, preparando el texto que tienes que leer. Obviamente no es algo que puedas hacer
siempre en el momento, porque a veces pues te dan un texto escrito, sí, en un guión, en papel, cada vez menos, pero a veces sucede. En la medida en que tú puedas, pide ese texto antes. Si es tuyo puedes hacerlo pues fácilmente porque lo puedes adaptar, pero si es un texto que ha escrito una tercera persona, un creativo, un compañero, una compañera, pues en la medida de lo posible, pues solicítalo con antelación, trabájalo, adáptalo a ti para facilitarte las cosas y estar pues mucho más espontáneo, espontánea en el momento de narrar. Siguiente paso, voy al selector de color, al marcador. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser marcar los grupos de palabras que deben ser locutados de forma fluida de una vez. Sí, grupos de palabras que tienen un sentido completo y que no debería eh, partir en ningún caso, porque eso hace que si yo en mitad de una frase añado una pausa en un momento en el que no va, no solo voy a cambiar por completo el sentido de la frase, sino es que además voy a hacer que el espectador no comprenda nada y se desconecte absolutamente de lo que estoy contando. Así que lo que yo hago ahora es leer en voz alta para mí, hago una lectura comprensiva, busco las ideas principales del texto y busco marcar las que tienen un sentido completo. Durante los estudios clínicos, el fármaco del estudio en evaluación debe compararse con algo denominado control para mostrar lo seguro y eficaz que es realmente. Vale, aquí ya has visto lo que he hecho, ¿no? He marcado grupos de palabras que deben ser locutados de seguido, ideas que deben enfatizarse y palabras que deben quedar realmente claras. Si no lo hubiese hecho esto, quizá en una primera lectura y sin haberlo trabajado, pues estaría haciendo, como te decía antes, pausas innecesarias que hacen totalmente incomprensible el texto y estaría pues como constantemente dejando un tono arriba, buscando comprender, encontrar el sentido de la frase. Durante los estudios clínicos, el fármaco del estudio en evaluación debe compararse con algo denominado control para mostrarlo seguro y eficaz que es realmente, ¿no? Estoy como, fíjate que estoy buscando, ¿no? Tratando de locutar, pero a la vez analizar lo que estoy explicando. Sin embargo, con esta marca previa ya voy como más al grano, ¿no? Y te lo explico de una forma más clara porque sé qué palabras son claves en este párrafo inicial. Durante los estudios clínicos, el fármaco del estudio en evaluación debe compararse con algo denominado control para mostrar lo seguro y eficaz que es realmente. Fíjate cómo aquí ya ha ido con una narración mucho más explicativa, sabiendo desde qué intención comunicar, desde qué intención narrar. Podemos hacerlo en el siguiente párrafo también para que veas un poco la lógica del trabajo que yo hago. En algunos estudios, vale, aquí veo un grupito de palabras que deben ir juntas. El control es un fármaco ya aprobado. Aquí fíjate que no es un fármaco que es sin más una palabra que queda suelta. No, no, es un fármaco ya aprobado, tiene nombre y apellidos y ampliamente utilizado. Aquí yo quizá, fíjate, uniría esta idea, ¿no? Porque es un fármaco ya aprobado y ampliamente utilizado. Tiene como dos adjetivos, podemos llamarle así, ¿no? Dos sintagmas que se refieren a él para el tratamiento de la enfermedad estudiada. Sí, yo creo que esta estructura, este subrayado personalizado, le daría un sentido como más fluido al mensaje, ¿no? En algunos estudios, el control es un fármaco ya aprobado y ampliamente utilizado para el tratamiento de la enfermedad estudiada. ¿Mm? Muy bien, vamos a ir a la siguiente frase y si quieres tú puedes seguir con la próxima. En otros estudios, el control es un placebo. Sí, aquí tenemos como tres núcleos muy diferenciados. En otros estudios, el control es un placebo. ¿Vale? Debemos enfatizar de distinta forma estas tres palabras. Fíjate que lo que yo busco es buscar el sentido de cada frase y cómo unir determinados grupos de palabras pueden ayudar, invitar a seguir el mensaje de forma más clara, de forma más constante, sí, buscando impactar realmente que el espectador, la espectadora comprenda eso que yo le estoy narrando, que en definitiva es lo que estoy haciendo como voz en off una y mil veces. Muy bien, deja que comparta la pantalla aquí bajando un poquito, porque fíjate, el final de la frase estaba en la siguiente página, ¿no? Si no hubiese hecho
una prelectura, quizá mi locución se hubiese visto afectada. Hubiese dejado la palabra medicamento colgada de una forma inadecuada que no contribuye en absoluto a que la frase suene fluida. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo haría? No tiene por qué coincidir con tu elección, con tu análisis, con tu comprensión lectora, con tu subrayado, pero bueno, puede darte pistas de cómo mejorar lo que has hecho o cómo confirmar que efectivamente lo que tú has marcado es lo más viable para aumentar la conexión con la audiencia y hacer que este mensaje sea muchísimo más comprensible. Un placebo, voy a marcar por aquí, es una píldora, inyección, aerosol, otra sustancia. Fíjate que no es solo una píldora, puede ser una píldora, una inyección, aerosol u otra sustancia. Esto modifica completamente cómo locutar esa frase. Diseñada con el mismo aspecto que el fármaco del estudio, pero que no contiene, es interesante, remarcar, que no contiene ningún fármaco ni medicamento activo. Aquí veo otro grupo, sí, de palabras. Es decir, es una sustancia inactiva. O también puedo decir, es una sustancia inactiva. ¿Sí? Aquí tendría una doble elección que a lo mejor en el momento de locutar podría cambiar. Es decir, aunque yo haya marcado inicialmente es una sustancia inactiva, y quiero decir sustancia inactiva como un grupo de palabras, sí que en el momento de narrar, si quiero dar más naturalidad, podría acabar diciendo es una sustancia inactiva. ¿Vale? Añadir una breve pausa que no modifica el sentido, sino que yo creo que en el fondo lo enfatiza, ¿no? Pero deja que el presente acabe de darle la naturalidad, la fluidez, el compromiso al mensaje que requiere. Muy bien, podemos seguir con el resto del texto. Te dejo aquí este trocito en pantalla. Date cuenta que esta frase está inacabada, ¿sí? Sigue aquí abajo. Por lo tanto, si quieres, trabaja con estas 4 filas que te dejo durante unos segundos en pantalla. Muy bien, y ponte a prueba. Lee en voz alta eso que has marcado. ¿Cómo puede modificar y cómo de hecho modifica tu locución? ¿Cómo ha modificado tu locución este análisis del texto con comprensión lectora? Subrayando, marcando, enfatizando. Te leo en los comentarios, deseando saber cómo puedes aplicar desde ya estos tips a tu voz, a tu locución y a tu técnica vocal creativa. Toma nota de todos y cada uno de estos tips porque estoy segura que pueden serte de gran utilidad como locutora, locutor, actriz, actor, comunicadora, comunicador, en cualquier contexto. Así que apúntatelos. Dime en los comentarios cuál crees que es el que te va a aportar más en este momento, incorporándolo a tu rutina de análisis de comprensión lectora de los textos antes de ser locutados. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Gracias por tu like. Estás invitadísima, invitadísimo a darte un paseo por todos los vídeos de mi canal, hablando, como ya sabes, de voz, locución, técnica vocal creativa, además de yoga, meditación y bienestar para la voz. Un abrazo enorme a todos mis alumnos, alumnas del curso Respira Voz, por el feedback que me están dando, por la motivación y ganas que les da mejorar vídeo tras vídeo su voz y su comunicación. Así que un abrazo grande para todas y todos vosotros y muchos besos, muchos abrazos para todos los seguidores y seguidoras del canal en España, en México, en Colombia, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, all over the world. Muchísimas gracias por hacer que esta comunidad crezca un poquito cada día y que todos los que amamos el universo de la voz, la locución y la comunicación estemos bien pegaditos, abrazaditos en este canal semana a semana, aprendiendo cositas nuevas sobre nuestro maravilloso universo y siempre partiendo de mi mundo, del mundo del voiceover y todo lo que te puede aportar a ti para comunicar con más verdad, para mejorar tu voz, para liberar tu cuerpo y comunicar tu verdad. Por cierto, si todavía no lo has hecho, vente a mi curso gratuito con un reto de 7 días de introducción a la técnica vocal creativa para aprender a incorporar hábitos de entreno y cuidado de la voz en tu día a día, como te digo, para brillar con luz propia cada vez que usas tu maravilloso instrumento.
El mundo está deseando escuchar tu preciosa y transformadora voz, así que cuídala, entrénala y mejórala para transformar el mundo con tu mensaje. Nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste. Chao.